tener varios retos como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Uno de los proyectos más grandes que vamos a tener va a ser un proyecto, mejor dicho, varios proyectos relacionados con microcosmos. Si recuerdan, microcosmos es nuestra herramienta que sirve como un microscopio para teléfono celular. Entonces va a ser una experiencia bastante interesante contactando fundaciones, universidades y colegios para utilizar esta herramienta como, más que como una herramienta física en sí, vamos a utilizarla como una herramienta que nos ayude a potenciar capacidades de investigación y también de pensamiento crítico. Vamos a vincularnos con varias instituciones que trabajan en educación ambiental y también con generación del conocimiento para generar proyectos no solo de divulgación científica, sino también de ciencia ciudadana. Y para esto vamos a tener que hacer el contacto con estas instituciones para integrar estudiantes tanto de bachillerato como de universidades y poder fortalecernos para hacer talleres de capacitación sobre educación ambiental relacionada con la contaminación por microplásticos en varios cuerpos de agua y también eso para conocer un poco sobre cómo funciona el ataque de ciertas plagas a algunos cultivos específicos acá en el país. Además estamos pensando también en trabajar más con algunas otras instituciones que ya trabajan en el mapeo de fauna urbana utilizando nuestro teléfono celular para generar datos y generar publicaciones científicas. Entonces realmente este año va a ser muy interesante tanto para nosotros como para las instituciones que colaboren con nosotros y bueno, generar así más, fortalecernos mutuamente. Un poco también para que lo que les cuento para este año, una novedad bastante interesante, es que vamos a trabajar también y vamos a comenzar también a buscar varios contactos para generar apoyo y poder montar una exposición relacionada con astronomía. Justamente el año pasado se cumplían los 100 años del trabajo de la Unión Astronómica Internacional, entonces hicimos el contacto para poder obtener ciertos pósters y también algún material gráfico para poder hacer divulgación científica en diferentes espacios. Lo que vamos a hacer es imprimir estos afiches, estos paneles para poder viajar por todo el país y que la gente pueda enterarse sobre cómo funciona el universo. Esto de aquí es un proyecto bastante apasionante que nos hemos propuesto como reto en Quinto Pilar Divulga Ciencia, y si es que están interesados en participar en este proyecto y también desean aportar de alguna forma, estamos con los brazos abiertos para llegar hasta donde ustedes se encuentran. Les recuerdo que yo soy Roberto Vallejo, soy director de la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar y también doy gracias a la Radio Casa de la Cultura, a Pancho y Adrián que están ahorita en los controles estrenando este nuevo espacio de la Radio Casa de la Cultura que en este momento está transmitiéndose por la emisora 940 AM y también nos encontramos en vivo a través de nuestra página de Facebook que es Quinto Pilar Divulga Ciencia. Bueno, un poco para pasar al siguiente tema y para ya meternos en el tema que vamos a conversar el día de hoy, les voy a presentar a David Eche. David Eche obtuvo el título de PhD en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Kassel en Alemania y es doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas, ambas con mención honorífica. Es de MSc en Agricultura Orgánica Internacional por la Universidad de Kassel, en donde obtuvo el premio a la mejor tesis de maestría y es ingeniero agropecuario por la Universidad Católica de Chile. Del Ecuador. Ah, perdón, del Ecuador, no sé dónde leí Chile. David, bienvenido. Por favor, si es que nos ayudas presentándote también. Buenas tardes, Roberto, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Farid Pino. Junto con David somos parte de la Fundación de Cáñamo Industrial para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, yo me gradué de Relaciones y Negocios Internacionales en la Universidad Católica y hemos estado promoviendo el tema del cáñamo desde hace 3 años con más compañeros y creo que ya nos habíamos conocido en Scientific Meat and Beer previo. Y qué gusto poder estar acá para poder hablar de muchos temas interesantes que están alrededor del cáñamo y de la ciencia. Muchas gracias chicos por acompañarnos, realmente es un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio ahora en la radio. Como tú dices, nos encontramos o nos conocimos en el Scientific Meat and Beer. Qué chévere que ustedes a través de su proyecto también conversen con la gente sobre este proyecto y no únicamente sobre el proyecto, sino también sobre la problemática que rodea a la, bueno, primeramente a la aprobación del cáñamo industrial y también sobre las aplicaciones sobre todo cómo se puede utilizar este producto, ¿no es cierto? Entonces, algo que también me gustaría conversar alrededor de este tema es el tema de cómo funciona la ciencia y también qué facilidades nos da la ciencia. O sea, ¿por qué
¿Por qué utilizamos la ciencia para descubrir el mundo, digámoslo así? Y también cómo influye la ciencia en el tema de la política para la aprobación de cosas, como el ejemplo del uso del cáñamo industrial. David, entonces cuéntanos tú un poco más en general, ¿de dónde surge esta iniciativa y esta motivación también por la utilización del cáñamo industrial? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludando primeramente a todas las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo a través de Facebook. Y creo que tú, pues lanzaste la temática para abrir justamente ya la conversación sobre esto, sobre la situación del cáñamo, y todo viene a través de la ciencia nuevamente. Entonces nuestro grupo que nos conocemos como la Fundación de Cáñamo Industrial para el Desarrollo Sostenible, pues básicamente está primeramente en la divulgación de la información y en la investigación. Entonces, si nos quedamos en el lado de la investigación, podemos decir que necesitamos implementar los métodos científicos para el estudio del cáñamo industrial. Entonces, si vamos a entrar en ese tema más adelante, pues tenemos muchísimo que hablar. Entonces, demanda de mucha investigación, porque tú sabes, es un tema que recién se acaba de aprobar en la ley a finales del mes anterior, del año anterior. Entonces, pues hay mucho todavía que por investigar, en primer lugar, por ser un cultivo nuevo en el Ecuador, y además porque se desconoce también muchas de las propiedades, ¿no?, climatológicas del país para la producción de este cultivo. Entonces, yo imagino que lo primero que vamos a entrar allí es hablar sobre cuestiones de ciencia en primer lugar. Sí, y la ciencia también está en relación a la política. En el caso del Ecuador, tenemos la institución más representativa, podemos decir, en la investigación, aparte de las universidades, de los institutos de investigación, quien también está haciendo ciencia y en relación al tema sobre el cáñamo industrial en particular, por ejemplo, se puede hablar Yacha, ¿no?, que tiene también una influencia muy grande a través de la cientificidad para la elaboración de políticas nacionales. Entonces, estas instituciones están trabajando de manera directa con los ministerios para la elaboración, sea de proyectos de investigación que al mismo tiempo sirvan para la generación de políticas, y se puede elaborar lo que es programas para el control, ¿no?, y la siembra, control y monitoreo y evaluación de todo lo que es la producción de este nuevo cultivo, ¿no?, que tiene mucho potencial, y la ciencia lo ha demostrado. Actualmente, si vamos a hablar sobre el estado del arte del cultivo del cáñamo, es increíble, ¿no? Una hora nos quedaría muy corto para hablar sobre la cantidad de cosas que se está haciendo, especialmente en los países que ya lo han implementado, y se ve básicamente en el cáñamo industrial como una herramienta o como un cultivo potencial para disminuir problemas actuales como son cambio climático, pobreza, hambre, incluso están llegando a tal punto en el que esta planta puede llegar a sustituir lo que es a los componentes electrónicos. Entonces, imagínate, o sea, por eso decía el tema es muy complejo, muy interesante, muy novedoso. Entonces la ciencia tiene que estar de ley allí para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de este tema que lo hemos aprobado en el Ecuador, ¿no? Muchas gracias, David. Sí, justamente, chicos, les recuerdo que estamos hablando en este momento con David Eche y su fundación Cáñamo Industrial. En este momento estamos preguntándonos sobre este tema de cómo funciona la ciencia aplicada al descubrimiento de nuevas cosas, y de cierta forma también tal vez a cuestionar y criticar en este momento lo que es legal, tal vez lo que es ético y lo que realmente es aplicable o se puede utilizar en beneficio del ser humano. Entonces, ya, es lo que estoy buscando transmitir para la gente que nos sigue. No te preocupes, puedes compartirle también a través de tus redes sociales. Recuerden que en este momento estamos en vivo a través de Radio Casa de la Cultura 940M y también en vivo a través de nuestra página de Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Estamos hablando sobre el cáñamo industrial y también sobre las aplicaciones de la ciencia para el descubrimiento de nuevas cosas. Un poco, si nos vamos al principio, pongámosles en silencio, por favor. Ya, un poco yéndonos al principio, digámoslo así, ¿cómo conocemos nosotros el cannabis? Sabemos que el cannabis en sí está limitado, restringido, digámoslo así, es prohibido para utilizarlo de cualquier forma aquí en el Ecuador actualmente, ¿no es cierto? Hasta la última ley que se aprobó el año pasado.
¿Cómo surgió esta limitación o esta restricción al uso de cannabis? Sabemos que el cannabis se divide en dos variedades en general, ¿no es cierto? En una que es del cáñamo y otro que es de la marihuana. ¿Puedes contarnos un poco al respecto, por favor? Claro, ahí viene nuevamente la ciencia. La ciencia tiene, y además tendría que evolucionar un poquito más la ciencia para posteriormente poder diferenciar entre la una y la otra, porque si entramos a determinarlas en términos de características, podemos ver de que la una es productora de un cierto componente, que en este caso es el THC, ¿no? Que es el tetrahidrocannabinol, que tiene un efecto, digamos, de el psicodélico, podemos decir, ¿no? El efecto psicoactivo, podemos decir la palabra correcta. Y en cambio el otro tiene el cannabinoide, que es conocido como CBD, ¿no? Entonces ambos vienen en las plantas de las cannabis, que tienen varios cannabinoides, son los dos conocidos, los más estudiados. La investigación está entrando más allá, se ha determinado en la actualidad, hasta lo que yo sé, existen 12 tipos de cannabinoides, o sea, que son potenciales y que todavía no se sabe los efectos de cada uno de estos. Entonces el THC ha sido el más estudiado, porque obviamente por la marihuana, por su alta concentración, a diferencia del cáñamo. El cáñamo no tiene alta concentración de THC. El THC tiene que tener, según la ley aquí en el Ecuador, 1% de THC en el cáñamo. Y el CBD puede llegar desde hasta el 15, 20, 25%. Wow, interesante. Entonces eso es lo que busca la industria. Eso hablamos de cáñamo industrial. En cambio, la parte del cannabis recreativo, medicinal, podemos decir, eso va en relación a lo que es el THC, ¿no? Entonces el THC todavía no está considerado dentro de las sustancias catalogadas como peligrosas, ¿no? Entonces la ley lo que hizo fue sacar al cáñamo dentro de esas sustancias. Entonces ya no está catalogado como una sustancia psicoactiva y que puedes llegar tú a la cárcel si es que te encuentran produciendo. Entonces esa es la ventaja, que ahora podemos producir, podemos industrializarlo, pero para eso también necesitamos ciertas políticas, y que las políticas nos ayuden justamente a esto, ¿no? Esta inquietud que tú tienes es una de las inquietudes más grandes en la sociedad, a diferenciar el uno del otro. Claro. Qué interesante. Entonces, el año pasado se cortó esta prohibición del uso del cáñamo a nivel industrial o bajo ciertas condiciones. Todavía no existe ningún cultivo de cáñamo en el Ecuador. El primer cultivo que se quiere implementar, el que ya se ha venido trabajando, en el que ya hay el capital, hay la tierra, hay la disponibilidad, hay los técnicos, solamente se espera la ley. Entonces, como recién se acabó de aprobar el 24, se escribió el 27, entonces yo imagino que tienen los borradores. Nosotros también, como cáñamo industrial, hemos tratado de alguna manera de intervenir en la elaboración de las leyes, para que estas leyes también apoyen a la investigación, a la diseminación de información, y también que el proyecto de cáñamo pues permita también ser producido a pequeña escala, ¿no? No a una escala industrial, como generalmente suele pasar con los cultivos novedosos y digamos, que pueden generar bastante rentabilidad, como es el cáñamo, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son las ventajas o los beneficios de utilizar el cáñamo a nivel industrial. Bueno, las ventajas, como lo enfocamos nosotros, es claro un vínculo directo con el desarrollo sostenible en sus tres ejes, ya que el cultivo con sus propiedades pues nos permite hacer una conexión directa con el eje social, con el eje ambiental y económico, ya que es un cultivo de alta demanda ahorita, un hot commodity, que a nivel mundial pues está siendo muy demandado por sus diferentes usos, que va en medicina, va en fibras naturales y va en superalimentos. Entonces los derivados que se pueden dar a través de estas tres partes de la planta pues es increíble, que se puede utilizar en beneficio social, tanto como para medicinas, para crear alimentos, para crear viviendas, aceites, diferentes partes en el aspecto social. Por otro lado, el aspecto económico, pues es un cultivo altamente rentable que está siendo implementado en diferentes partes del mundo, y que Ecuador ya se ha sumado, y se tienen que esperar más reglamentos que tienen que sacar las autoridades para que el Ecuador pueda empezar a probar cuáles son las perspectivas que va a haber con el cultivo futuro. Y por último, pues también el impacto ambiental, ya que el cáñamo es una planta muy resistente, muy fuerte, robusta, que se adapta muy bien a diferentes climas. Entonces este cultivo pues tiene un impacto ambiental menor a otros cultivos, como por ejemplo el algodón, en el uso del agua, también en el uso de pesticidas, de herbicidas,
que el cáñamo, por ser una planta muy resistente, no va a necesitarlos. Y también una de las características importantes y claves del cáñamo, pues es una planta que en su siembra tiene la propiedad de la fitorremediación, que tiene la característica de que sus raíces absorben metales pesados del suelo mientras está siendo sembrado, que es una característica increíble que por esta razón nosotros la llamamos la semilla del futuro. Y de ahí pues parte mucho del estado del arte de la ciencia, que es lo que podemos hablar también hoy. Y bueno, es una de las partes más importantes poder vincularlo con el desarrollo sostenible y con todas las necesidades que se pueden resolver a través del cultivo y su procesamiento. El cáñamo en sí, ¿en qué lugares tiene o puede ser sembrado? Bueno, el cáñamo es de origen de Asia, de Nepal, de los Himalayas. Pues es su origen de la planta donde prácticamente ya, si es que tú vas, me han contado muchos amigos que pues en las montañas mismo crece el cannabis como una planta. ¿El cannabis mismo? Exacto. O sea, ¿el cáñamo y la marihuana o solo el cáñamo? Bueno, el cáñamo y la marihuana, ambas vienen de la planta Cannabis sativa L. Entonces, esta es la especie, el nombre científico, y pues de ahí se derivan varias subespecies. Una de ellas es la Cannabis sativa L sativa, que puede tener alto contenido de THC también, pero la específica del cáñamo industrial tiene una característica que tiene menos del 1% de THC. Entonces cada estado se encarga de determinar qué es una semilla de cáñamo industrial. Por ejemplo, en Europa es menos del 0.3% de THC, y en Ecuador, en Colombia, se ha determinado que una semilla de cáñamo industrial es una semilla que tiene menos del 1% de THC. Entonces, el cáñamo puede ser sembrado tanto en regiones muy húmedas y también en regiones secas aquí. Bueno, esos son procesos que van a tener que determinarse con investigación. Hay muchos procesos de adaptación de las semillas, hay procesos también de buscar los territorios en donde más se pueda adaptar la semilla, también dependiendo del tipo de cultivo que tú deseas, del producto final, ya que si tú estás buscando sembrar para obtener las flores con el CBD, vas a tener que darles un cuidado, mientras que si buscas obtener un cultivo de fibras, vas a tener que sembrar a otra densidad, en un área diferente, y también lo mismo para un cultivo en donde buscas obtener granos para alimentación. O sea, tal vez en eso radica qué tan dinámica es la planta, porque dependiendo de las condiciones puedes obtener diferentes productos. Sí, justamente a eso queríamos llegar. Entonces, como ya nos habla el contexto histórico, Farid, la planta nace básicamente en esas latitudes y se ha adaptado a esas latitudes. Hay una variedad de semillas, hay una variedad de subtipos, podemos decir, pero la mayoría de ellos siguen trabajando bajo esas mismas condiciones climáticas. O sea, ¿qué quiero decir? Que son climas especialmente de 4 estaciones. Generalmente están ubicados sobre el grado 35, tanto al norte como al sur. Entonces, la zona tropical en la que nosotros vivimos se considera como una zona en la que se puede producir, pero las empresas que se encargan de certificar las semillas para la producción no te garantizan la certificación aquí en el Ecuador, porque estamos dentro de una zona en la que no es apta para la producción de o sea, en términos de latitudes me refiero. Pero la ventaja que el Ecuador no es un lugar, un país, digamos, netamente plano. Tenemos una variedad de climas y de pisos altitudinales que generan una diversidad digamos, de lugares para la producción. Entonces, como empezábamos diciendo, necesitamos nuevamente la ciencia que nos lleve a investigar para tratar de encontrar cuál de todos esos lugares que tenemos aquí en el Ecuador es el adecuado para tales tipos de semillas que existen en los mercados ahora. Entonces, ahí viene la primera investigación que nosotros también como fundación estamos tratando de trabajar conjuntamente con la Universidad Central, a la institución a la que yo pertenezco también. Entonces, juntar fuerzas, ¿no? Y tratar de elaborar un proyecto, uno de los primeros proyectos, para tratar de identificar justamente las condiciones agrícolas, ¿no? En las que se va a producir esta planta. Creo que uno de los, tal vez de los miedos o de las preocupaciones de mucha gente, sobre todo, bueno, con todo tipo de cultivos en general y sobre todo con los cultivos industriales, es si es que en este caso el cáñamo se necesitaría o se requeriría hacer un monocultivo de esto a gran escala o funciona de una forma diferente.
En la actualidad, si vemos qué es lo que está pasando con los países que producen en cáñamo en el mundo, creo que están alrededor de los 40 países. Pero Estados Unidos, después de la aprobación de la ley de la Farm Bill en 2018, muchos de los agricultores están cambiando los cultivos tradicionales de maíz, de tabaco, de soya, y están implementando el cultivo de hemp. Sin embargo, existe una sobreproducción. Entonces, lo que se teme a lo mejor en el caso del Ecuador es de que lleguemos a sobreproducir y no tengamos mercados que absorban esa materia prima. Porque como ya lo dijo Farid, la industria de esta materia prima es muy diversa, como puede ir de tanto para las semillas, pero requiere mucha inversión, podemos decir. Se puede convertir o se está convirtiendo ya en un monocultivo en los Estados Unidos, por la capacidad de generar, digamos, recursos económicos, ¿no? Entonces, si muchas personas lo están viendo como uno de los cultivos más potenciales y más rentables, ¿no? Entonces, yo imagino que si hay capital, va a haber, como decía, también existen instituciones muy interesadas, pero no tenemos los datos todavía previos de donde nos pueda determinar que si sembramos tal cultivo en tal región, este cultivo va a ser exitoso. Por lo tanto, yo asumo, o sea, aunque la ley posiblemente vaya a beneficiar a los productores intensivos, no sé, los productores industriales, yo asumo que los primeros proyectos tienen que ser de pequeña o mediana escala, por lo menos para poder adaptarlos de acuerdo a las semillas y analizar exactamente, porque no existe ninguna planta de cáñamo sembrada en el Ecuador. Hay algunos pequeños, muy pequeños estudios, pero que no nos dicen casi nada, ¿no? Con el retiro de la prohibición del cáñamo a nivel industrial, ¿se abren también puertas para la investigación científica del CBD? Sí, claro. Hay que tener bien claro cómo fue lo que pasó con las leyes. Entonces, como dijo David, pues se separó a la semilla de cáñamo industrial, le ponen también el nombre de cannabis no psicoactivo, una semilla que tiene menos del 1% de THC, y se lo separa de la lista de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y se le entrega la potestad al Ministerio de Agricultura para que ellos generen reglamentos para la producción de diferentes cosas que se pueden dar con la planta. Como te dije, hay diferentes derivados. Entonces, ahora lo que se tiene que esperar es los reglamentos del Ministerio de Agricultura. Nosotros hemos estado en algunas charlas en algunos ministerios y ellos ya están elaborando los reglamentos. Tienen 120 días a partir de lo que se publicó en el registro oficial el 24 de diciembre para Navidad. Muy bien, regalo navideño. Entonces, regalo para todo el Ecuador. Y pues tienen 120 días para emitir los reglamentos, en donde, bueno, nosotros sí sugerimos que se metan ahí las licencias para investigación científica, que son clave. Y pues varios gremios que están interesados en el cáñamo saben que es muy clave la investigación científica. En otros países también se ha dado de esta manera, es decir, primero brindar a las universidades las semillas, la potestad de ellos poder experimentar con la semilla y determinar cuál va a ser el impacto, determinar si sirve esta semilla, si, para qué me va a servir, cuál es el impacto ambiental, económico, social, y de ahí pues implementar las políticas que puedan permitir que el cultivo se dé de la manera correcta. Sí, creo que es prioritario, ¿no? Obviamente en diferentes países ya se ha comenzado el estudio del CBD y del THC como, con fines medicinales. ¿Nos puedes resumir un poco cuáles son estos beneficios medicinales del CBD? Los cannabinoides tienen diferentes beneficios medicinales, es decir, no podemos centrarnos en que solo un cannabinoide hace todo. Entonces, más bien hay que tomar en cuenta que hay muchos cannabinoides, hay algunos psicoactivos, algunos no psicoactivos, y que cada uno de ellos tiene diferentes propiedades medicinales. Ahora, lo que en el Ecuador se está probando es una semilla que tiene menos del 1% de THC, y se está hablando también solo del CBD, lo cual creo que sería una falencia también solo hablar de 2 cannabinoides cuando existen más de 20. Entonces, y cada uno con sus propiedades, es decir, cada uno tiene propiedades que pueden ayudar a diferentes patologías, gente que tiene epilepsia, gente que tiene enfermedades que son muy, muy raras y graves y dolorosas también para los pacientes y sus familias, y que en Ecuador también hay estas personas que pueden ser beneficiadas. Lo que puedo decir del CBD es que yo he visto que es muy utilizado para lo que son las crisis de epilepsia, para aliviar síntomas de depresión, también de ansiedad,
de apetito, para enfermedades del ALS, que es, no me acuerdo cómo es en español, pero sacaban este reto que se botaba en el agua con hielo, pues es una enfermedad que también estaban generando ese reto para generar conciencia y generar fondos. Entonces esta es una de las enfermedades que también se puede tratar con el CBD. Y como te digo, hay muchas más propiedades de los otros cannabinoides que se pueden utilizar para diferentes enfermedades. Sin embargo, no sé si es que me equivoco, pero me parece que justamente las propiedades medicinales en general el cannabis es la combinación no únicamente del uso del CBD, sino también la combinación de varios cannabinoides. Y justamente creo que para muchas de las enfermedades que tú mencionas también es importante que haya cierta cantidad de CBD y también, aunque sea mínima, de THC, ¿o me equivoco? Bueno, claro, o sea, en sinergia los cannabinoides actúan mucho mejor en el cuerpo humano. Sin embargo, al hacerse todas estas campañas de satanización de la marihuana, como le pusieron el nombre para prohibir esta planta debido a los altos potenciales que tenía el cáñamo, pues esta es la principal razón por la que se prohibió y se inició toda esta campaña que ha durado ya como unos 80 años. Y pues tomando en cuenta el tiempo en que el cannabis ha sido un compañero de la humanidad, que podemos encontrar evidencias de hace 12.000 años en China, en Asia, donde la gente utilizaba las fibras para hacer sogas, y con las sogas hacía cerámicas, hacían papeles, hacían diferentes cosas, hasta que empezaron a descubrir los usos medicinales, usos... En la medicina, pues los chinos habían investigado mucho y pues tenían mucho conocimiento, y de ahí se fue expandiendo también la planta por el uso de sus fibras, de sus semillas para alimento. Entonces es increíble pensar toda la cantidad de tiempo que el cannabis ha acompañado a la humanidad, dando muchas alternativas productivas de alimentación y también medicinales. Y pues ahora son 80, 100 años que la planta ha sido satanizada, que se ha cortado totalmente el vínculo hacia generar investigación, pero prácticamente lo que vemos ahora es el renacimiento de la planta. Pues vuelve con fuerza, y vuelve en una época en donde ya tenemos diferente tecnología para investigar. Entonces pues las cosas que se están pensando ahora que van a ser posibles con el cannabis son increíbles y tienen un alto potencial para cambiar el mundo, para cambiar diferentes modelos productivos muy destructivos que hay en el mundo. Sí, chicos, es una conversación bastante interesante con los chicos de la Fundación de Cáñamo Industrial. En este momento nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Chicos, estamos de regreso con Radio Divulga Ciencia. Esa pausa fue bastante cortita, pero qué bueno, porque tenemos mucho que conversar acá. En este momento recuerden que estamos en vivo a través de Radio Divulga Ciencia, que se transmite en vivo por Radio Casa de la Cultura 940 AM, y también estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia. No se olviden de seguirnos a través del resto de nuestras redes, en Twitter y también en Instagram, que estamos como Quinto Pilar y como Divulga Ciencia, porque van a enterarse de todos los proyectos que tenemos planificados para este año. Uno de los proyectos grandes que tenemos como Quinto Pilar Divulga Ciencia este año es el uso de microcosmos como una herramienta de ciencia ciudadana y también de educación ambiental. Así que si ustedes conocen o pertenecen a una fundación que trabaje sobre este tipo de cosas, sobre todo con el tema de mapeo de fauna, y también con la investigación de parásitos o de plagas para cultivos, entonces estaremos atentos para poder vernos y conversar y ver cómo aplicamos microcosmos a cada uno de esos proyectos. Además, vamos a planificar un proyecto de divulgación científica sobre astronomía en colaboración con la Unión Astronómica Internacional. Vamos a tener una gran exposición para la cual estamos buscando también varios aliados. Entonces les invitamos a escribirnos para participar en estos proyectos grandes. Uno de los proyectos que todavía estamos planificando y también que estamos buscando algunos tanto de auspiciantes como colaboradores, es un proyecto grande de mujeres en la ciencia. Queremos conocer a todas esas chicas en todo el país que están cambiando el mundo, investigando diferentes aspectos de las ramas de la ciencia, para entrevistarlas y también difundir su trabajo a través de nuestras redes sociales y también a través de los medios de comunicación masiva. Así que si es que están interesados en colaborar con nuestros proyectos o conocen alguna fundación, algunas personas que estarían interesadas, contáctenos, envíennos sus datos y estaremos gustosos de comunicarnos. En este momento nos está acompañando David Eche de la Fundación Cáñamo Industrial,
Recordemos que él es también docente titular de la Cátedra de Sociología Rural, además docente de otras cátedras como Bioestadística, Métodos de Investigación y Agroecología en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador y profesor del Programa de Especialización y Maestría en Economía Agrícola y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Chicos, esta conversación es muy importante y justamente detrás de micrófonos estábamos conversando un poco sobre esto. ¿Cuándo comienza la prohibición tanto del cannabis como del cáñamo industrial? De cierta forma, este inicio de la prohibición se basa únicamente en temas morales, temas de cierta forma... ¿cómo se puede decir? Por el desconocimiento, podríamos decir. Por el desconocimiento y también por la influencia de ciertos valores que una sociedad conservadora tenía en Estados Unidos. Bueno, sabemos que el prohibicionismo comenzó ahí, y luego se extendió a toda América Latina y bueno, después del resto del mundo por una situación de poder político, ¿no? Obviamente la guerra contra las drogas que comenzó Estados Unidos se extendió prácticamente a todo el continente y desde ahí ha sido prohibido tanto el cannabis como el cáñamo, porque se los puso en el mismo saco con otras drogas que pueden ser más dañinas para el ser humano. Sí, pues, bueno, yo hice una investigación en la universidad con la cual me titulé y pues abarcaba una parte, descubrir la historia del cannabis, especialmente enfocado hacia el cáñamo. Entonces, hubo una época a inicios de los años 1900 en donde siempre se había usado el cáñamo, o sea, siempre se había usado el cáñamo, las fibras de cáñamo para generar sogas, y las sogas se utilizaban en los barcos que vinieron a América desde Europa y en el colonialismo mismo, y pues hay museos en Europa que te dicen que probablemente sin el cáñamo no se hubiera llegado a descubrir América. Entonces, los usos también en las guerras mundiales, los ejércitos utilizaban fibras de cáñamo para generar los uniformes de los ejércitos, que eran muy resistentes, eran una fibra súper buena que respira, es resistente, te respira, entonces te da muy buena comodidad. Y lo que había yo llegado a una parte de la investigación es que en un punto donde ya se quería producir en Estados Unidos el cáñamo ya a un nivel más amplio, sacaron unos estudios en donde daban todas las características potenciales de las fibras del cáñamo. Entonces, pues prácticamente otras industrias ya existentes como la del papel y la del algodón, pues se vieron muy amenazadas. Entonces, había ya periódicos que tenían comprados la pulpa para hacer el papel de otras fuentes, y pues ellos tenían negocios millonarios, o sea, negocios de miles o sea, en esa época eran miles de dólares, millones, bueno, era poco, ahora ya se habla de miles de millones, ¿no? Pero pues eso fue lo que impulsó también a crear todas estas campañas, o sea, con el lobbying de las grandes empresas hacia generar una campaña en donde se le lleve utilizando los aspectos negativos y morales de los que tú nos estabas comentando que tiene esta sociedad conservadora, porque también lo mezclaron con racismo, o sea, con xenofobia hacia la migración, para satanizar esta planta y llevarse de una vez también la parte que amenazaba la industria del papel y la industria del algodón, porque pues con la industria del algodón primero es un consumo de las semillas y de ahí también de los pesticidas que usa la planta para la producción en masa. Entonces esa industria se veía amenazada y la del papel también. Entonces de ahí crearon esta campaña en la cual dijeron, bueno, satanicemos a la marihuana, que la marihuana es para negros, es para mexicanos, así es como se dio esta campaña del Ruy Fernández en Estados Unidos, y se creó la DEA, y de ahí pues se metió todo en un saco y dijeron, bueno, el cáñamo, eso también es marihuana, eso también se va para allá, a pesar de que era una planta que ha estado muy cercana al hombre. Pero eso pasó en Estados Unidos, por eso en Europa pues algunos países la bloquearon, la prohibieron, pero algunos países pues simplemente no estaban dispuestos a prohibir una planta que les ha acompañado tanto tiempo de la historia. Entonces en Europa del Este hay muchos países que jamás dejaron de producir y ahora tienen unas industrias muy, muy avanzadas. Ahí está pueblos pequeños que siempre han vivido del cáñamo y es increíble ver todo lo que se da, o sea, todo el impacto que hay especialmente hacia América Latina con la prohibición.
Ujú. Ustedes han pasado también aquí en Ecuador un poco de tiempo haciendo este lobbying político para que los asambleístas, la gente que toma estas decisiones en la política del país, un poco conozca sobre cómo funciona la planta, que se quite un poco esos sesgos y conozcan un poco más lo que dice la literatura científica. Pero me gustaría saber también un poco más sobre quiénes son los otros actores que también están detrás de la legalización y también obviamente de la industrialización del cáñamo. Bueno, sí, nosotros hemos estado, nosotros iniciamos como una iniciativa que buscaba hablar del cáñamo. O sea, aquí había ya actores hablando del cannabis, hablando del cannabis medicinal, hablando del uso adulto del cannabis, pero pues prácticamente no se hablaba del uso de las fibras y las semillas, por lo cual dijimos, bueno, o sea, vivimos en un país en donde vemos las noticias, los encabezados del periódico siempre dice que el cultivo se dañó, que los agricultores están pidiendo un seguro, que necesitan esto, que el Estado les compre porque se les dañó el cultivo en el invierno y se les está pudriendo el producto que tienen acumulado. Y bueno, nos pusimos a investigar un poco, pues, qué se hace con el cáñamo, con las fibras, las semillas, y empezamos a descubrir todo esto de las sogas, de los uniformes, de las telas, de los alimentos, de las harinas, de las proteínas, y conectar eso también con necesidades de aquí. Pues de aquí hay mucha desnutrición en varias provincias del Ecuador. Hay mucha gente que también necesita hogares, necesita casas, y a la gente, pues algunas personas no le gustan las casas emergentes que se hacen en Ecuador con la caña, con el bambú, y pues el cáñamo te ofrece un tipo de vivienda que se parece mucho al cemento, que tiene una imagen diferente, y probablemente a las comunidades puedan cultivar cáñamo, puedan procesar el cáñamo y construirse su propia casita con el cáñamo mismo, y pues tener incluso una nueva profesión construyendo con el cáñamo. Y bueno, ahí empezamos a hablar, hicimos charlas, conversatorios, poco a poco muchas personas interesadas en el cultivo empezaron a escribirnos, a llamarnos, y nosotros, pues, de mucho investigar, mucho leer, mucho basarnos en la ciencia y dejar atrás solo criterios negativos acerca de la planta del cannabis, pues empezamos a hablar hasta llegar a la Asamblea Nacional, donde introdujimos lo que es el cáñamo. O sea, porque la gente dice, el cannabis, la droga, sí he escuchado que es medicinal, pero igual no creo. Entonces fue como que, bueno, también hablemos de las fibras de las semillas. Exacto. O sea, esto es algo que también viene del cannabis y no tiene nada que ver ni con medicinal ni con recreacional. Entonces, ¿por qué esto no se habla aquí en el Ecuador, donde tenemos problemas con los agricultores y donde tenemos un país que el 8% del PIB es la agricultura? Entonces, así es como poco a poco nos hemos estado vinculando con la asamblea, con los asambleístas, para que entiendan un poco más del cannabis, hablarles en términos científicos, hablarles de ya fuera de estos criterios sesgados que tienen, y hablarles de la realidad, del potencial, y de que, pues, pase lo que pase, que si no se aprueba hoy y no se aprueba mañana, pues en unos años pues todo el mundo va a estar con el cannabis otra vez, y con la investigación de estos años, y va a pasar. Claro. ¿Existen entonces en este momento algunas empresas ya constituidas o tal vez que están pensando en constituirse para comenzar a explotar ya el cáñamo? Hay muchos intereses económicos detrás del cáñamo, o sea, especialmente hacia lo medicinal, o sea, hacia el CBD, porque el CBD es, bueno, ahorita un boom, y es debido a su alto potencial médico, y sí, hay muchos intereses económicos detrás de la planta, y yo creo que he visto un par de empresas que ya están constituidas, que quieren buscar, sin embargo, toca esperar a que los reglamentos se den para que la gente pueda hacer todo de manera legal. Pero es importante también dejar en claro que atrás del cannabis y atrás de esto hay mucho dinero, hay mucho interés económico, y hay muchas empresas grandes a nivel nacional e internacional que están en busca de generar beneficios económicos. Entonces es clave también saber que la producción a pequeña escala también va a beneficiar a mucha gente, y también que la correcta adaptación e investigación que se va a dar en el país para determinar qué variedades de semillas van a servir y cuáles no,
van a ser clave para que incluso estas grandes inversiones que se van a hacer pues sean rentables y tengan sostenibilidad. Si consideramos qué tan rentable va a ser este sector, los estudios hoy determinan, ¿no? Hablemos a nivel de hectárea. Si se industrializa una hectárea de cáñamo industrial, para la redundancia, para la extracción del CBD, se está hablando alrededor de unos $45,000 a $60,000 por hectárea. Wow. A diferencia de lo que genera la agricultura familiar, si lo hablamos así en el caso de los productores de maíz, el caso de productores de papas, que están entre el salario bajo o menor que el salario básico, ¿no es cierto? De que ahora está en la actualidad de $400. Entonces, si los agricultores ecuatorianos están produciendo sobre o bajo el salario básico unificado, implementar un cultivo en el que pueda aumentar la producción solamente como fibras y semillas, posiblemente teóricamente, o los estudios que ya lo han hecho en otros países como la India también, que produce cáñamo, allá están empezando a reemplazar los cultivos tradicionales a nivel comunitario para que produzcan cáñamo en pequeña escala. Entonces, solamente para la producción de lo que es semillas y fibras, más o menos un agricultor podría generar hasta unos $3,000 por hectárea. Interesante. Entonces, mientras más te industrialices, más va a ser el ingreso que te dé por hectárea. Claro. Entonces, por eso es digamos, la alta participación que existe, ¿no? Del sector privado, especialmente ahora aquí en el Ecuador, en la construcción de las leyes, en la implementación de los principales proyectos, en la asociatividad con las instituciones de investigación, como te decía, Yachay ya tiene convenios ahí con algunas empresas americanas justamente para todo lo que es producción, comercialización, investigación, y toda la situación que se puede extraer. En ese caso creo que la siguiente pregunta sería, bueno, obviamente no creo que la podemos responder ahorita, pero habría que tomar en cuenta cómo se va a volver accesible, una vez ya aprobado el uso del cáñamo industrial, cómo se va a volver accesible para los pequeños agricultores, porque obviamente tal vez, como tú dices, estos grandes empresarios, estos poderes económicos tienen la facilidad de invertir, de crear la infraestructura, incluso también los canales de distribución y de comercialización para el cáñamo, pero ¿qué pasa también con los pequeños agricultores? O sea, hay que tomarles en cuenta dentro de esa ecuación. Claro, la propuesta veamos, la propuesta que tiene el gobierno en la actualidad es incluir a los pequeños agricultores como fuente de trabajo, o sea, como trabajadores nada más, porque este cultivo demanda mano de obra, tanto para la cosecha como lo que es para la siembra. Todo eso no tenemos todavía la tecnología para este cultivo en particular, ni para otros cultivos, digamos, de pequeña escala. Entonces, yo imagino que el gobierno, como decía al inicio, está favoreciendo justamente la producción a escala industrial de este cultivo, solamente considerando a los agricultores de pequeña escala como posibles partícipes beneficiarios de los proyectos a través de la generación de empleo directo o indirecto, ¿no? Entonces, o sea, todavía no se toma en cuenta como un proyecto comunitario de producción de cáñamo. Claro, es que no existe ley todavía. La ley ahorita está en un proceso de elaboración, hay borradores que desconocemos por dónde está yendo, pero tenemos idea más o menos por dónde está el enfoque. Con las reuniones que hemos tenido con ellos, pues están muy interesados en la apertura a las empresas internacionales, y además es la producción de cáñamo es para la exportación. En ninguna parte, ¿no?, de los documentos que hemos revisado dice producción de cáñamo básicamente para satisfacer las necesidades internas, ¿no? Entonces, claro, tienes un mercado potencial afuera, tanto europeo como americano, que está demandando, pero existe una sobreproducción también de cáñamo en los Estados Unidos que está haciendo que bajen los precios, especialmente para la extracción del CBD, porque tampoco nosotros tenemos industria para la extracción del CBD, eso hay que considerar. Tendríamos que exportar toda la materia prima, sea Chile o sea Estados Unidos, tienen los laboratorios. Claro, pero en ese caso, o sea, siento que seguimos convirtiéndonos o seguimos reforzando esta idea de que vamos a ser un país exportador de materias primas. O sea, realmente sí se va a utilizar o se va a crear una nueva industria a partir del cáñamo industrial, pero realmente no se cambia o no se piensa en modificar nuestro modelo productivo, ¿no es cierto? O sea, no pensamos en hacer investigación científica dentro del país para desarrollar, por ejemplo, medicinas o para desarrollar productos en sí que puedan ser consumidos dentro del país y también en la región, sino que únicamente estamos por lo pronto enfocados en la exportación de la materia prima. Sí, bueno, eso es una también de las exigencias que se debe poner aquí a las autoridades nacionales. Pues se debe impulsar también a que se procese aquí todas las materias primas, ya que tenemos la agricultura
La inversión por parte de grupos empresariales privados y también del gobierno debe enfocarse a generar alternativas para que la gente invierta en maquinaria para procesar estos diferentes tipos y también vincular a las industrias ya existentes en el país para que ellos empiecen a procesar materia prima y a tener productos finales que a la final van a ser utilizados aquí y que también tienen el potencial de exportación. Entonces hay que ser claros que el CBD es un mercado muy muy rentable, o sea, ya es rentable en el mundo, o sea, el mundo ya exige CBD, demanda CBD. Entonces por eso los países, es decir, un país europeo va a preferir comprarte la materia prima porque ellos tienen mejor tecnología para procesarla. Entonces eso es lo que está pasando. Colombia y Uruguay están exportando millones de dólares de flores. Entonces ellos exportan, tienen los millones de dólares, gracias, claro que muchos de estos millones de dólares van para las empresas que están exportando, no es que necesariamente se reparte para todo el mundo, o sea, claro, los impuestos es un buen ingreso y todo, pero también son muchas empresas grandes que controlan estos cultivos y que tienen el acceso a producir un cannabis de alta calidad que puede ser exportado. Entonces es clave que las autoridades y que los inversionistas tengan claro que se puede procesar el cáñamo aquí y que no solo hay el CBD, que también hay las fibras, también hay las semillas y tiene un alto potencial para resolver necesidades locales antes que exportarlas. Entonces, claro, ahí también va a depender mucho las necesidades económicas que tenga el gobierno y que por el momento podemos ver cuál es la tendencia que se tiene hacia más apoyar a los grandes capitales y que se pueda generar exportaciones bajo licencia, me imagino, y hay muchos reglamentos que todavía tienen que verse para ver cuál va a ser los pasos que va a seguir esta industria. Y también como sugerencia yo creo que las autoridades deben tomar en cuenta los errores que han tenido los países vecinos como Colombia y Uruguay al haber ya desarrollado esta industria y pues han tenido muchos problemas, y que el Ecuador no cometa esos mismos errores y que podamos generar el cáñamo de la manera correcta para resolver necesidades y también ayudar en los 3 ejes de desarrollo sostenible, o sea, en el social, en el ambiental y el económico, que es claro. Sí, justo, perdón, quería acotar algo. Justo es la zona, el área donde nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Porque la idea nuestra como fundación también y como ecuatorianos es de que estas nuevas políticas que se estén diseñando ahora en la actualidad sean inclusivas, ¿no? No simplemente de que vayan a beneficiar a un cierto grupo porque este grupo tenga el capital o posiblemente porque también tenga la tierra. Nosotros hemos estado abogando para que la política beneficie no solamente al pequeño productor, sino que también se pueda implementar a nivel comunitario o que se pueda hacer proyectos a nivel de los GATS o de los municipios, ¿no? O sea, un municipio que pueda producir esto porque la rentabilidad que tiene. Pero sin embargo, como decimos, el cultivo nuevamente se está prefiriendo a los industriales y solamente va para la cuestión del CBD, cuando nosotros no estamos hablando solamente del CBD. Claro. El CBD es uno de los productos, nosotros hablamos sobre lo que es la producción de alimentos. Nuestra fundación y nuestro enfoque en particular es contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible, que es la eliminación, hambre cero, pobreza cero. Eso es lo que se está buscando y trabajando los países en el mundo. Entonces, si sabemos de que este cultivo es muy rentable y que nuestros agricultores están ganando menos del salario básico, hablo de la agricultura familiar campesina, ¿no? Que son casi el 70% de todos los agricultores en el país. Entonces, se podría tener una contribución al sector rural muy, muy sustancial, si es que la política va a beneficiar a este grupo. Exacto. Pero yo creo que no podría, porque ese es un cultivo que demanda cantidades de capital, es un cultivo que no se conoce sobre los riesgos, no hay estudios en el caso de Ecuador, por lo tanto, si demandas grandes cantidades de capital, tienes que contratar una aseguradora, entonces son cosas que no va a poder hacer el agricultor convencional o el pequeño agricultor. Entonces, el gobierno tendría que venir con programas justamente de implementación, capacitación de este. Exacto. Pero es algo que no lo va a hacer porque imagino que estamos bajos de recursos.
No, como siempre. Ajá. Chicos, ha sido un gusto tenerles como invitados en Radio Divulgaciencia. Realmente creo que la conversación ha sido bastante enriquecedora. Esperamos que también las personas que nos escuchan en este momento a través de las redes sociales y también a través de la radio 940M les haya parecido un programa interesante. Y cuéntenos también, si es que están conectados, cuáles son las preguntas. Obviamente también este video lo va a compartir Cáñamo Industrial a través de su página. Pueden seguirlos también de esa forma y puede responder las preguntas que ustedes tienen. Creo que se necesita hacer mucho todavía, como tú dices, para poder realmente enfocar ese beneficio hacia las comunidades a las que realmente se piensa beneficiar y no únicamente al sector industrial, pero hay que seguir conociendo un poco más, haciendo seguimiento y un poco luchando para que eso suceda. Creo que la sociedad tiene que ver mucho o puede apoyar mucho también en esa situación, porque el desconocimiento, entonces, si ni los agricultores conocen, ni las personas que también pueden llegar a ser los consumidores hablo de las harinas de hemp, hablo de las fibras de hemp, hablamos sobre el hempcrete, el hemp hecho a base de concreto, hablamos a base sobre lo que es los bioplásticos elaborados a base de hemp. Wow, entonces, muchas aplicaciones. Todas esas aplicaciones casi la gente no las conoce, ¿no? Entonces sería bueno también de que se empiece a diseminar un poco la información sobre todos los potenciales que se puede tener este cultivo, que lo hemos acabado de probar. Entonces, para que exista mayor interés y así también se pueda de alguna manera influenciar sobre la política, porque la gente sabe y dice, no vamos a dejar que le pase como pasó con el caso de la palma, el caso del cacao. Claro, por supuesto. Son cultivos que básicamente están en manos de aquellos que pueden producir. Exacto, es clave que la sociedad se involucre y por eso, bueno, nosotros nos hemos estado organizando un poco entre los miembros a quienes mando un saludo, que nos han apoyado bastante a iniciar las acciones que vamos a tener como fundación y pues pronto esperamos poder abrir las puertas a mucha gente en el país que nos escribe, que está interesada en el cultivo, que quiere hacer, quiere producir, que quiere generar productos finales, soluciones a varias necesidades que tiene el país. Y pronto esperamos poder abrir las puertas a mucha gente que quiere ayudarnos, en estudiantes, investigadores, agricultores y gente que está dispuesta a trabajar, que sabe el potencial de la planta, que ha dejado sesgos a un lado. Y pues los invitamos a conectarse con nuestras redes. Estamos igual en Facebook, en Instagram, en Twitter como Cáñamo Industrial Ecuador, @EcuadorHemp. Y muchas gracias. Qué bueno poder hablar del tema para mucha gente. Muchas gracias, chicos. Esperamos contar también con su presencia cuando este tema del avance en la parte legal y ver también qué es lo que opinan, cómo va el seguimiento que le están haciendo a este tema. Les agradecemos a todos, chicos y chicas, por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, el viernes de 5 a 6 de la tarde por Radio Divulga Ciencia. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y entérense de nuestros proyectos, que este año van a estar increíbles. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós. Chao. Muy bien. Muchas gracias, chicos.